Quiero compartirles un tema que Dios, la verdad, me ha enseñado algo acerca de esto, y creo que el mensaje más claro de Jesús, nuestro Señor, cuando estuvo en su visita por aquí en la tierra, nos habló coincidencialmente. Hoy analizaba y hacía un estudio, y 66 veces en el Nuevo Testamento nos habla la Biblia acerca del reino de Dios. 66 libros tiene la Biblia, no sé si tendrá algo que ver con eso, pero 66 veces nos habla el Señor acerca del reino de Dios. Y en el libro de los Hechos, su capítulo 1, dice que en el recuento que Lucas está haciendo y que le está enviando una información a Teófilo, dice que Jesús durante 40 días, después de su resurrección, estuvo manifestándose a sus discípulos, y durante esos 40 días les enseñaba acerca del reino de Dios. Imagínense qué tan importante es este mensaje que Jesús, me imagino que durante 3 años y medio le estuvo hablando acerca del reino. Pero ahora en estos últimos 40 días se enfocó a confirmar más esa información, para que los discípulos tuvieran eso bien claro, que el mensaje que ellos iban a dar no era un mensaje sectario, no era un mensaje religioso, sino era el mensaje acerca de un reino. Que eso quiero que usted empiece a comprenderlo, porque el problema de mucha gente hoy es que ha confundido el reino de Dios con una religión. Y por lo tanto su cercanía a Dios es a través de una religión y no una relación que le haga ser partícipe de un reino, que fue lo que vino a establecer el Señor aquí a la tierra. Y esto quiero que empiece a entenderlo de una manera bien clara, porque si usted tiene esto bien claro, su vida cristiana va a ser muy diferente. Porque vamos a mirarlo de esta manera. Resulta que usted es llamado para ejercer un cargo en la Casa Blanca. La Casa Blanca, ustedes saben cuál es: el Palacio de Gobierno de Estados Unidos, ¿cierto? Se puede decir que es el gobierno más importante sobre la tierra. Entonces, para usted o para cualquier persona, me imagino que es de gran satisfacción y de gran orgullo ser un servidor de la Casa Blanca, en el Palacio de Gobierno de Estados Unidos. Creo que esa persona, cuando habla acerca de su trabajo y en el lugar donde lo hace, lo debe hacer, ¿cierto?, con pecho inflado. No, yo trabajo en la Casa Blanca, yo sirvo en el Palacio de Gobierno de Estados Unidos. Y wow, la gente quizás lo va a mirar y yo, sí, tremendo. Pero muy diferente cuando la gente dice, no, yo soy de una religión. O sea, eso ya suena feo. Yo pertenezco a la religión tal, ya eso suena horrible. Pero cuando usted dice, ojo, yo soy un hijo del rey, soy partícipe o soy un miembro del reino de los cielos, wow, eso tiene peso, ¿sí o no? Pero usted tiene que creérselo para poderlo declarar y confesar de esa manera. Pero cuando usted le pregunta, ¿usted quién es? Ah, no, yo soy un evangélico, voy por allá a una iglesia. ¿Y qué tal? No, yo voy de vez en cuando, por ahí se pasa chévere un rato, pero no, pues, ahí viendo a ver si cambio de vida. No ha entendido la dinámica del reino, no la ha entendido. Porque cuando usted entiende la dinámica del reino, usted sabe que ha pasado de un estado a otro estado, de un nivel a otro nivel. Ha pasado usted de ser una persona natural a ser una persona con un estilo de vida casi, no voy a decir casi que sobrenatural, y ahorita le explico por qué el casi. Porque somos terrenales aún. Pero nuestra fe, nuestra confianza y nuestra forma de vida demuestra que tenemos un reino sobrenatural. Por tanto, el Señor Jesús, cuando se le abordó, Pilato le dijo, tú dices que eres rey, explícame cómo es eso, que eres el rey de los judíos. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, yo no actúo como actúan los de este mundo. Porque si él hubiese actuado o se le hubiese dado por actuar como actúan de este mundo, ¿usted cree que cuando lo estaban azotando
o cuando lo iban a prender, que Pedro tiró la espada y le mochó la oreja, él le dijo: Pedro, guarda eso. ¿Usted cree que yo no puedo ahora orar a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles para acabar con todos estos atrevidos? Pero él no actuó con las fuerzas del reino terrenal. Él siempre buscó la dirección del Padre para actuar de forma sobrenatural en una vida natural. Y ahí es donde quiero que usted empiece a entenderlo. El reino de Dios, dice el Señor Jesús: cuando ores a tu Padre, dile: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Cuando el reino de Dios se establezca en la tierra, las cosas serían diferentes. Pero ahora no tenemos que buscar de una manera trascendental el reino de Dios. Los judíos le preguntaron a Jesús: bueno, ¿cuándo será la manifestación del reino? Él dijo: ¿cómo así? Ya el reino está entre ustedes. Ellos no entendieron. Porque, ¿sabes? Lo he repetido y quizás usted lo ha escuchado de muchos predicadores. Ellos estaban esperando un Mesías con fuerza humana. Ellos estaban esperando un rey que viniese con una cabalgadura impresionante, con un ejército poderoso, a acabar con todos estos romanos que tenían el pueblo judío esclavizado. Esperaban un rey libertador, pero no entendieron de qué manera o cuál era la dinámica libertadora que iba a traer el rey. Y por eso, cuando vieron a Jesús actuar de esa manera, tan humilde, tan sencillo, como tan metido por allá en el monte, andando con un poco de brutos pescadores, metiéndose por allá y hablando con los pecadores, con los ladrones que robaban los impuestos al mismo pueblo, y ellos les decían: ¿qué? ¿Cómo así que este es el Mesías? ¿Cuáles son las señales que tú nos das para creer de que tú eres el enviado de Dios? ¿Sí ve? Todas las acusaciones que a diario le venían por causa de aquellos que eran su pueblo. Y por eso Juan dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos aquellos que les creyeron, ahora sí les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, príncipes, los hijos del rey. Y esos somos usted y yo. El tema central entonces de la predicación de Jesús lo va a encontrar usted en la Biblia. Y quiero que se enfoque en eso. Cuando lea usted los evangelios, enfóquese en el reino de Dios y véase dentro del reino de Dios, véase como un representante de un reino, y su pensamiento y su filosofía cristiana va a empezar a cambiar. Cuando te enfrentes a las circunstancias y las situaciones, tú vas a decir: un momento, pero es que yo tengo un padre que es un rey, y yo soy hijo de él, y yo estoy dentro de un reino. Por decirlo de alguna manera, y vamos con el ejemplo, con la ilustración inicial. Una persona que trabaja en la Casa Blanca o en cualquier lugar de gobierno, en el momento en que esté por una situación, dice: un momentico, pero yo creo que yo aquí tengo acceso, puedo ir al gobernante o tengo al menos una palanca, puedo encontrar, puedo pedir ayuda. Sé que si estoy aquí y le van y le dicen al presidente: mire, esta persona trabaja dentro del grupo de servidores de aquí y necesita que se le haga este favor, ¿usted cree que no sería atendido? Claro que sí. Pero tienes que acudir como un representante o como una, ¿cómo se dice? Me explico más bien. Como un funcionario, esa es la palabra. No, como un funcionario de ese lugar. Cuando acudes porque tienes una necesidad, tienes que ir como un funcionario, es decir, un servidor de allí, y entonces la persona que es la autoridad de allí va a decir: sí, esta persona trabaja para nosotros, una persona, es más, es un fiel servidor, es una persona íntegra, es una persona que nos ha hecho muchos beneficios aquí, es una persona que, sí, atiéndala. ¿Me explico? O sea, en esa dimensión lo estoy poniendo para que usted me entienda. Que el reino de Dios es que tenemos un rey y nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos los ciudadanos de ese reino, no hay otros. Los ángeles no son ciudadanos del reino de Dios. Ellos son servidores del cielo y servidores nuestros también. Pero los únicos ciudadanos del reino de los cielos somos nosotros.
Los únicos. Usted quizá nunca lo había visto así, ¿sí o no? Los únicos ciudadanos del reino de los cielos aquí somos nosotros. Cuando Juan el Bautista aparece anunciando el reino de Dios, el pueblo de Juan el Bautista hacia atrás nunca pudo experimentar esto, nunca tenía el concepto de lo que era el reino de los cielos. Ellos tenían el concepto de lo que era un reino terrenal, porque el pueblo de Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes. Yo creo que ya eso lo expliqué en otra predicación. Pero ellos todavía no habían entendido el concepto de reino y que tenían un rey. Es más, ellos decidieron renunciar al rey de reyes para tener un rey terrenal. ¿Se acuerdan? A través de Samuel pidieron un rey. Renunciaron a ese reino divino para someterse a un reino terrenal. O sea, su concepto no pudo, el concepto que ellos tenían del reino de los cielos no era claro. Y ahora cuando aparece Juan el Bautista y empieza a anunciar el reino de los cielos, la cosa empieza a cambiar. ¿Sabía usted que Juan el Bautista no perteneció al reino de los cielos? Juan el Bautista fue el último representante de un reino viejo. Y por eso el Señor dice, desde los días de Juan el Bautista, ahora el reino de los cielos padece violencia y solo los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista, el Señor Jesús dio testimonio que aunque fue grande, era más pequeño que el más pequeño del reino de los cielos. Y ahorita le voy a explicar por qué esto. Eso es interesante. De ver el nivel, la magnitud en la cual Dios te mira, que te mira aún más grande que el Juan el Bautista, y dice que no hubo profeta más grande que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el mismo Juan el Bautista. Wow. Señor, esto es para que usted entienda quién es usted, por Dios. Mi amado, cuando yo entiendo esto, yo digo, wow, Señor, así tan importante soy para ti. ¿Quién fue Juan el Bautista? Dice el Señor que fue una voz que vino abriendo el camino para que se manifestara el rey. Fue el profeta entre los nacidos de mujer, el más grande profeta que haya pisado esta tierra. Pero dice que usted y yo estamos sobre Juan el Bautista. Lo ha leído en la Biblia, ¿cierto? ¿Seguro? ¿Lo ha leído? Bendito Dios. Mis amados, para comprender esto, usted tiene que estar en el Espíritu. Porque usted en su mentalidad terrenal, usted dice, ¿será que sí? Y entonces, ¿por qué tanta calamidad? Entonces, ¿por qué tanta ruina? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Por qué? Y terminas bajándote tú mismo del nivel en el cual Dios te mira y te ha puesto. Te reduces a ser lo peor cuando Dios ha dicho de ti que eres lo mejor. Wow. Por lo tanto, es necesario creerle a quién, a Dios o al diablo o a la gente o a las circunstancias. ¿A quién le estás creyendo más? Porque creo que lo que la Biblia dice de lo que yo soy, me tengo que creer que yo soy eso. Soy un hijo de Dios, heredero de las promesas de Dios y coheredero del reino de Dios, de todo lo de Dios. Dice que yo soy coheredero juntamente con Cristo de las cosas del reino de Dios. El Señor en algún momento dice, y se acuerdan de aquella parábola bien conocida del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando fue y desbarató todo, dice que su mentalidad llegó a ser la mente de un esclavo. Y solamente por comida dijo, voy a volver donde mi papá, que al menos, que aunque sea la comida, que me trate como uno de esos esclavos que él tiene en la casa. ¿Sí ve a dónde se rebajó? Pero dice que el papá nunca lo vio rebajado, aunque vino haraposo. Nunca lo vio, siempre lo vio con la misma dignidad. Escuche bien lo que le estoy predicando en esta noche. El papá, aunque él vino andrajoso y haraposo, nunca le vio una dignidad menos que la que realmente él le había dado. Por lo tanto, Dios nunca te va a ver como tú te estás viendo. Dios siempre te está viendo como un hijo suyo, como un príncipe de su reino y como heredero de sus promesas.
Pero tú te estás viendo de otra manera y como el hombre piensa que es, así vive y así será toda su vida. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Y cómo vas a renovar tu mente? Dice que por la revelación de las Escrituras. Es decir, en las Escrituras entiendes quién eres porque Dios está diciendo quién eres. Y entonces vas a creer de que eso que Dios está diciendo que eres, eso tú eres y vas a empezar a vivir así. Hace algunos días publiqué por ahí una fotico donde un caballo, usted sabe que el caballo es de fuerza y es de guerra y estaba amarrado a una sillita. No era un burro, un caballo, no, creo que era un caballo. La que yo vi era un caballo, bueno, tal vez un burro también puede que suceda con un burro. ¿Sí? Pero un caballo que es de fuerza estaba amarrado a una silla y ahí él. Y todo es cuestión de mentalidad. Él cree que porque está amarrado ahí, esa cosa está fija y de ahí no se puede mover. Es más, hasta un elefante, los elefantes de circo hacen con ellos esas cosas también las hacen con ellos. Y lo amarran ahí una cosita y él se queda allí, creyendo de que está atado verdaderamente. Entonces, la mentalidad tuya, si no es de la mentalidad de un hijo del rey y de un partícipe de las cosas de Dios, tu mentalidad va siempre a ser la de un esclavo y como un esclavo vas a vivir. Tenés que cambiar tu forma de pensar. Y eso es por la revelación de las Escrituras. Bien, entonces Juan aparece anunciando un reino, pero dice en Mateo capítulo 3 versículo 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ya está pronto a aparecer. Juan el Bautista, recuerde, él no lo pudo vivir, él aunque lo vio aparecer, él no pudo estar porque ya cuando... Ojo lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que Juan el Bautista tuvo el ministerio, creo, dicen algunos teólogos, que su ministerio fue aproximadamente 6 meses nomás? Y fue el más grande de los profetas. O sea que para tú ser grande delante de Dios no tienes que ser mucho tiempo cristiano. Pero en el momento en que aparece el rey estableciendo su reino, Juan el Bautista, porque no tenía la mentalidad de reino, empezó a dudar. Y aunque él mismo lo señaló en el momento en que lo vio, dijo, él es el que viene a quitar el pecado del mundo. O sea, lo identificó como el rey. Luego que estaba en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntar, hey, vayan, pregúntele a ver si él es o toca esperar a otro. Dios mío. O sea, ¿qué pasó aquí? Su mentalidad todavía, a través de las circunstancias, se volvía atrás y no podía creer lo que él mismo por el Espíritu había identificado. ¿Por qué lo identificó en el Espíritu? Pero ya en su carne, al estar preso y afligido y pronto a perder la cabeza, estaba dudando. En una ocasión entendí que eso tenía que suceder así. Donde este hombre siga viviendo, tal vez se vuelve en un opositor del reino de los cielos. Él tenía que perder la cabeza allí. Ya él había cumplido su ministerio. Vaya, mijo. Le mocharon la cabeza y se fue. Porque ya con duda, quizás, y es más, antes de entrar preso, sus discípulos se fueron y algunos le dijeron, oiga, sus discípulos están yendo con el maestro, con Jesús. Sí, tranquilo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y él lo tenía identificado, pero en el momento de estar en la aflicción, dudó. Su mente todavía no era la de un hijo del rey. Por lo tanto, cuando usted todavía actúa en momentos de aflicción, actúa de esta manera, ojo, su mente todavía tiene que dar un paso más. Todavía tienes que llegar al nivel de creer de que, hombre, eres un hijo de Dios y estás en el reino de Dios. Mi pregunta es, ¿hay algún reino sobre la tierra que sea un reino escaso? Si lo hablamos terrenalmente, no. Ahora, ¿el reino de los cielos será que es escaso? No. El problema es que nuestra mentalidad todavía no nos ha llegado al nivel de herederos. El apóstol Pablo dice que cuando tenemos la mente de esclavo es como un niño. Cuando un niño dice que todavía no ha alcanzado su madurez, en nada difiere un esclavo, porque las cosas que le pertenecen las tiene que administrar otro. Su mente todavía no tiene la capacidad de administrar las cosas de su padre, la herencia que les dada.
Igual nosotros cuando todavía no hemos pasado, no hemos llevado ese nivel, todavía nuestra mente, nada estamos difiriendo de un esclavo. Estamos actuando igual o quizá peor que un esclavo. Cosa terrible. Aquí alguna vez alguien ha ahorrado una alcancía, pero no se la han dejado tocar y usted con ganas de romperla y saber cuánto tiene ahí. Y uno es con ganas y la mamá le dice, todavía no. Y uno quería, se identifican. Sí, uno sabe que eso es de uno, pero no la puede coger. Sí. ¿Cierto? Entonces es igual, pasa en el reino de los cielos, mis amados. Sabemos que tenemos cosas, sabemos que Dios ha provisto todo para nosotros, pero todavía como que no podemos cogerla y eso nos lleva a estar en momentos de aflicción y de escasez. Ahora, el reino de los cielos significa, ojo, le voy a decir esto, significa inicialmente o principalmente es un gobierno. Por lo tanto, nunca relacione el reino de los cielos con una religión. Una religión no puede gobernar, una religión solamente puede imponer y exigir que se cumplan ciertas cosas, pero realmente no puede gobernar. Un líder de una secta nunca puede gobernar. Puede de alguna manera establecer parámetros y a través de ellos forzar a la gente a hacer ciertas cosas, pero la gente lo hace sin libertad y lo hace como por cumplir. Mientras que el reino de Dios, escúcheme bien, y esto fue lo que no pudieron aceptar de Jesús. El reino, Jesús a nadie le vino a imponer nada, a nadie. Simplemente estableció unos principios y dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que me escuche estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron problemas y aflicciones, nunca se derribó, nunca retrocedió, que es lo que realmente quiere decir, sino que permaneció. Él enseñó, y si usted se mira detalladamente la Biblia, cuando él determina lo que acabo de decir con estas palabras, acaba de predicar todo lo que es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7, y al final del capítulo 7 es donde están estas palabras que él dice, el que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar. Y si usted mira, todas las pautas que él establece en el Sermón del Monte son principios y relaciones, principios de vida y relaciones de los unos con los otros. Y el que hace estas cosas, entonces va a tener una vida en el reino poderosa y firme. El reino de los cielos no es una religión, es un gobierno. Por lo tanto, cada gobierno tiene ¿qué? Un gobernante, es decir, un rey o un presidente, pero también tiene unos gobernados, lo que somos tú y yo. Entonces, el reino de los cielos tiene un rey que se llama Dios o Jesús. Y nosotros somos sus gobernados, pero ese gobierno que él ejerce sobre nosotros es un gobierno establecido en base o con base en el amor, que se debe responder en obediencia. Ay, hermano, eso es tan lindo. Él nos amó y como correspondencia a ese amor lo que exige es que le obedezcamos, que cumplamos sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no es más pesado de lo que nosotros realmente podamos soportar. Antes, si usted los mira, todos sus mandamientos son para beneficiarnos. Todos, absolutamente todos. El problema es que como el hombre ya se habituó a vivir contra los mandamientos de Dios, entonces le parece que el obedecerlo ya va en contra de su voluntad, y en cierta manera sí. El obedecer a Dios va en contra de la voluntad del hombre, porque el hombre ya se habituó a vivir en pecado y a vivir como le dio el quiero. Entonces ahora viene Dios a disciplinarlo, ahora viene Dios a querer limpiarlo tanto en su ser interior como en su ser exterior, ¿sí? En todo su cuerpo, desintoxicar su cuerpo, que deje el vicio, que deje el cigarrillo, que deje el tabaco, que deje el sexo ilícito, que deje tantas cosas, porque Dios quiere realmente mantener un reino limpio, puro y santo para Él, para gloria de su nombre, pero para beneficio suyo y mío.
El que deja de fumar va a desintoxicar su cuerpo y va a ser una persona saludable. Igual el que deje de beber. Ahora, no porque Dios se lo exige, sino porque a través del reino de Dios, cuando usted empieza a vivir las cosas de Dios, te dice: ¿yo para qué necesito esto? Si el reino de Dios es suficiente, la presencia de Dios es suficiente para suplir todas mis necesidades. ¿Yo qué necesidad tengo de estar haciendo estas cosas? Y usted mismo empieza a evaluar, empieza a hacer un examen de lo que usted practicaba a lo que ahora realmente quiere hacer para su vida, y usted mira que la vida en Cristo es mucho mejor. Ese es el reino de Dios. No consiste en palabra, no consiste en rituales, no consiste en cosas externas. Consiste, dice, el reino de los dioses, ¿qué? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? En el Espíritu. Porque el reino de los dioses, de los cielos, no es comida ni bebida, sino amor, paz y gozo en el Espíritu. Examine esas tres palabras: gozo, paz y amor. ¿Qué más le pides a la vida? 5 centavitos de felicidad. Lo escuchaban, ¿no? El reino de los cielos no significa, repito, religión, significa gobierno. Gobierno por amor y que exige como respuesta una obediencia. ¿Cuál es el propósito? Cuando Jesús dijo: venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. El propósito de Dios no era someter a la gente a unas cosas que le amargaran la vida como lo hacen las religiones, hermano. Si usted examina y estudia un poco acerca de las religiones, y todo lo que establecen son sometimientos que realmente van en contra incluso de esas tres cosas: amor, paz y gozo. Les recomiendo que estudien algo, es un libro, incluso lo puede bajar por internet. Se llama Sectas y Religiones. Recuerdo que en una ocasión un profesor de instituto nos dijo algo bien lindo y que lo recuerdo. Me dijo: toda religión que tenga como cabeza un hombre que no haya resucitado entre los muertos es una religión. Sí, es una secta, o sea, no tiene nada que ver con Cristo. Porque el único que tiene un líder que resucitó entre los muertos es el cristianismo. De resto, usted mira el budismo, el islam, todo eso tiene como cabecilla, como fundador, un hombre que murió pero no ha resucitado. Entonces, es en serio. Toda religión o grupo religioso que tenga como cabeza o como fundador un hombre, sacúdalo. O sea, no le preste atención. Porque el único camino al Padre es Cristo. Y el cristianismo no puede entrar, escuche, como una religión. Lastimosamente, muchos cristianos viven el cristianismo como una religión, como algo de imposición. No quites, no pongas, no bebas, no hagas esto y no hagas aquello. Y entonces la gente entra y se siente como inmediatamente: ¿y dónde entré? No. Tampoco es el camino ancho del libertinaje donde voy y sí, gloria a Dios. No, por eso le estoy hablando del concepto del reino de Dios. Porque el concepto del reino de Dios es tan serio que es un rey con unos príncipes, unos gobernados. Pero no es tan impositivo porque usted tiene libertad de quedarse o de salirse. Y tampoco se le dice: si se va de aquí se condena, aunque eso sí es verdad. Las religiones tienden a decir: esta es la única verdadera. Escuche, y yo siempre le digo a la gente, donde usted le estén predicando y digan: esta es la religión verdadera, la única religión verdadera, yo le digo: salga corriendo de allí. Esa no es. Pero el cristianismo sí es el camino al Padre, no es una religión, es el reino de los cielos establecido para que usted por sus principios viva. Si usted no está en el reino de los cielos, sí va a condenación. Yo nunca digo esas palabras, pero hoy se me salió. Ups. ¿En serio? Porque es que Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Y nadie, y cuando dice nadie es nadie, irá al Padre sino por mí.
Es decir, hay un reino establecido aquí, pero hay un reino eterno al cual vamos a ir también nosotros a morar por la eternidad. Y aquí ya empezamos a experimentar solamente un poquito lo que realmente se ha de vivir allá. ¿Usted se imagina? Hemos escuchado por ahí algunos testimonios de personas que Dios les ha permitido, como el apóstol Pablo, ir y estar allá. Y cuentan esas personas que cuando el Señor les dice que tienen que volver, porque es un propósito que vuelvan y den testimonio, y que las personas lloran y dicen, no nos mandes para allá de nuevo, queremos quedarnos aquí, Señor. Y eso es en serio. Si el apóstol Pablo lo experimentó, personas también, yo no lo he experimentado, qué rico poderlo experimentar, ¿cierto? Pero hay personas que sí, Dios le ha permitido estar ahí, hay testimonios verídicos de eso. Es más, hasta un niño. Por ahí hay una película y un libro que llama El cielo es real. Es lindísima, es muy linda, muy especial. Bien, entonces el propósito del reino de Dios, escúcheme, tiene un propósito específico y es destruir todas las fuerzas hostiles o de maldad que sometieron al hombre por el pecado. Es decir, en otras palabras, liberarte de las ataduras que el diablo por el pecado puso sobre ti. Esa es el verdadero rescate que vino a hacer Cristo de su pueblo. No fue liberarlo de unas manos del verdugo romano, sino que Él vino a introducirles en amor, a introducirles el amor para que por amor realmente fueran libres primeramente del pecado. ¿Sabía usted que cuando vino Jesús y en los tiempos de los apóstoles todavía existía la esclavitud? Y el apóstol Pablo en alguna ocasión escribe y le escribe a los amos y a los siervos. Y les dice, si alguno vino siendo esclavo, permanezca allí, sígale trabajando a su patrón, pero dé testimonio de que Cristo está en su vida. Usted es libre aunque siga trabajando como esclavo. Escuchen, no estaban en contra de eso. Y es que, es más, déjeme decirle algo que quizá le va a romper la cabeza. ¿Sabe usted que Jesucristo fue esclavo? Cuando Él vino, su pueblo era esclavo y Él siguió siendo un esclavo de Roma porque vivió en el tiempo de la esclavitud romana. Pero Él no vino a maldecir a los romanos ni a levantar un ejército para que matara a todos esos, no. Él vino a introducir ese amor para que Él perdone. Hay una historia muy linda que leí en una ocasión que vale la pena traerla a colación. Dice que había un rey que era un rey muy bueno y que estaba en contra de la guerra y que era un rey muy amoroso. Y en cierta ocasión dice que había un rey enemigo que quería tomar posesión del reino de este rey bueno. Y el rey convoca a todos sus guerreros que no eran tan buenos como él, que eran gente de guerra, gente experimentado. Y le dice, los convoca y le dice, ¿quiénes quieren acabar hoy con el rey enemigo? Y todos, ¡ah! Bueno, hoy es el día de acabar con ese rey. Hoy vamos a acabar con los enemigos, ojo, vamos a acabar con los enemigos. Y le dio instrucciones a todo su ejército. Y cuando llegaron al lugar del enfrentamiento con su ejército, él mismo sacó una bandera blanca y se acercó al rey y abrazó a ese rey malo, lo abrazó. Y así todo su ejército vino y todos abrazaron a todos los soldados enemigos. Y ese día se acabó la guerra. Venció a sus enemigos con amor. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí o no? Su reino es un reino de amor y el amor nunca es impuesto. El amor se brinda y espera una respuesta igual. ¿Cómo es que se llama eso? Recíproco. Ese es el reino de Dios. Amor, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, dice que todos los enemigos de Él van a ser vencidos, ¿cierto? Y el postrer enemigo que va a ser vencido, ¿sabe cuál es el último enemigo de Jesús que va a ser vencido? La muerte. Por eso cuando Él ya dice cuando todo se ha sometido debajo de sus pies, el último enemigo que será vencido, la muerte. Es decir, ya no va a haber más muerte de allí en adelante. Es decir, ojo lo que le voy a decir, que
que usted y yo, aunque estemos en el reino, nos va a tocar morir algunos, si no es que Cristo viene mañana, esta noche. Algunos nos va a tocar morir. Pero no se asuste, que si usted muere en Cristo pasa mejor vida. Asústese si no está en Cristo. Ahí no es que saque de pena y le rezan unas novenas para llevarlo a descansar, no. Si murió en Cristo, gol. Si no murió en Cristo, ouch. Bien, dice que en ese tiempo entonces la muerte, he aquí, dice Apocalipsis 1:18, he aquí, el que vive, estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 21:14 dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es decir, todos los que estemos en este reino legítimamente pasaremos al otro reino y ya todas estas cosas se cumplirán en nosotros. Es decir, cuando pasemos al reino eterno. Hay dos requisitos, escúcheme bien, para entrar a este reino. Dice que es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentidos y convertidos. Hubo un hombre que se le acercó al Señor, usted lo conoce, en la Biblia se lo enseña, y dice que fue Nicodemo. Este hombre pertenecía a una de las religiones quizás más bien estructuradas y establecidas en el tiempo del Señor, que eran los fariseos. Ojo, eran quizás los elegidos del pueblo de Dios, en otras palabras, los que Dios había elegido para hacer su reino aquí en la tierra. Pero ellos habían convertido ese reino en una religión de imposición, de exigencias que ni ellos mismos estaban en capacidad de cumplirla. Pero tenían maestros, tenían gente muy especializada, se sentaban en la silla, en la cátedra de Moisés a dar cátedras de enseñanza en cuanto a la ley. Pero dice que ellos ni un dedo movían para cumplir todos estos mandamientos que imponían. Uno de estos hombres que era un maestro se llamaba Nicodemo. Y este hombre se le acerca al Señor y empieza a decirle, empieza con lisonja, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero se acercó de noche, el hombre tenía miedo de que lo viesen porque de pronto lo iban a tildar como un torcido. Pero el Señor inmediatamente lo aborda y le dice, un momento Nicodemo, mira, está bien lo que estás diciendo, pero de cierto, es decir, de verdad o de seguro te digo, que si no naces de nuevo no puedes entrar allá. Lo que yo vine a establecer es el reino de Dios. No tiene nada que ver con lo que ustedes enseñan. Pero para entrar allá tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así, hombre? O sea, yo que tengo ya 50 y tanto de años, ¿cómo me voy a tomarme quizás una pastilla de chiquitolín y voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? No es posible. Y el Señor dice, no, es que no es así. Lo que es carne sigue siendo carne, es decir, tú no vas a dejar de ser un testarudo hombre terrenal. Pero tienes que nacer del agua, del espíritu y del agua para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, te tienes que arrepentir, tienes que dejar tus conocimientos de ciencia, de filosofía y de tantas cosas que la religión te ha inculcado y que tú estás inculcando a la gente, y tienes que nacer de nuevo y ser como niño. Hay varios principios que el Señor, o varias características más bien, varias cualidades que el Señor dice que debemos ser como ¿qué? Como niños para entrar al reino de los cielos, que debemos arrepentirnos, que debemos convertirnos al evangelio, que debemos creer en la palabra, que debemos confesarlo a Él como nuestro Señor. Entonces mi pregunta es, si el reino de los cielos está disponible para que todo aquel que en Él crea entre con arrepentimiento y conversión, ¿qué estamos esperando? Las cosas de Dios no son impuestas. Las cosas de Dios simplemente se ponen. Es como cuando a usted le sirven el plato allí en el comedor y le dicen, la comida está servida. Mi esposa es una de las que retaca mucho. O sea, para cuando sirve, ella retaca. Se le va a enfriar, vea que es y que aquello. Ya voy. ¿Sí o no? Yo no sé si todas las mamás son así. Pero ya ella lo sirvió. ¿Quién es el beneficiado o el perjudicado? Si no me acerco y como, ya ella cumplió con hacerlo. El reino de los cielos
Dice el Señor, escuche, Juan 3:16, quizás usted lo ha leído, se lo sabe de memoria, se lo ha predicado, pero dice, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le voy a enseñar varias cositas rapidito, este tema es muy largo y voy a tener que resumir. Los requisitos, aquí tengo 7. Primero, oír la palabra según Romanos 17:10. Creer en la palabra según Mateo 16:16. Arrepentirse según Hechos 2:38. Ser convertido según Hechos 3:19. Hacerse como un niño según Mateo 10:15. Ser nacido del agua, Juan 3:5. Y ser nacido del Espíritu también en Juan 3:5. Escuche. El reino de Dios está disponible, pero usted tiene que empezar por oír la palabra de Dios, creer en ella, arrepentirse, convertirse, hacerse como niño, nacer del agua y nacer del Espíritu. Fácil. ¿Y entonces qué pasa? La gente que vive, y se lo voy a decir de esta manera, la gente que vive en una religión nunca ha tenido en cuenta estos principios y por lo tanto, escuche, alega, pelean por conceptos de religión y filosofía y pensamiento. Un hijo del reino de los cielos nunca pelea con nadie, ni alega por nadie, simplemente predica la palabra y dice como dijo el Señor Jesucristo, yo te he dicho, te he predicado, está en ti, decide. Si tú quieres vivir en una religión, yo no tengo problema, sigue tu vida adelante. En estos días me contactó por ahí un joven y entonces me dijo, yo soy de tal grupo cristiano, de la unidad. Yo le dije, hijo, sigue adelante y que Dios te bendiga. No me dijo más nada, pero yo sé que eso le quedó sonando. Porque quizás nosotros somos los que, o cuando no tenemos cierta madurez, ¿usted de qué religión es? Yo soy pentecostal. Uy, hermano, y empezamos a alegar de una y formamos un escándalo de eso, que eso para nada edifica, para nada. Aquel que está buscando de Dios según su manera de creer, de esa manera, créame, que Dios va a tener misericordia o le va a juzgar. Porque hay gente que está en determinados lugares, una por pereza de escudriñar las escrituras, u otra porque no quiere realmente dar unos pasos que tienen que pedir. ¿Por qué tanta gente vive en la religión popular? ¿Por qué tanta gente no tiene problemas con ir allá, volver y salir y decir yo soy ta? Porque allá no tiene que hacer nada, simplemente va y escucha unas palabras, sale y sigue su vida normal, nada pasa. Pero para entrar al reino de los cielos sí se necesita hacer ciertas cosas. Ojo, usted para caer a un hueco no necesita sino ir distraído. ¿Sí o no? Ha distraído y si falta una tapa de la alcantarilla, se va allá. No tiene que hacer nada. Usted para irse al infierno no tiene que hacer nada. Simplemente continúe como viene, con una vida de ignorancia y sin querer obedecer a Dios. Pero para entrar al reino de los cielos usted tiene que empezar a hacer ciertas cosas que la palabra de Dios dice que todo aquel que crea y cumpla o trate de obedecer, obedezca más bien estas cosas, tiene entrada al reino de los cielos. El Señor, por lo tanto, dijo que era difícil y dijo, cuando aquel hombre vino y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda? Un rico. Y él le dijo, pues cumple los mandamientos, no hagas esto. Y el hombre dijo, pues no, yo todo eso lo he hecho desde niño, no tengo problema, ya lo he obedecido todo. ¿Qué más? El hombre estaba como exigiéndole a Jesús. Y él, ¿quiere más? Bueno, entonces venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y siga. No, tampoco era para tanto, no echarle así tan pesado. ¿Sí o no? Y el Señor dice, cuán difícil es que aquellos que han puesto su confianza en el dinero entre al reino de los cielos. Porque dice que hay una puerta ancha y hay otra ¿cómo? Y por la ancha entran ¿quiénes? Muchos. Y por la angosta pocos. Porque la gente no quiere despojarse, la gente no quiere dar unos pasos que le exigen disciplina y que le exigen renunciar a un montón de cosas que aunque sabe que le son dañinas, perjudiciales, no quiere abandonar. Está como la gente que ya está
adicta quizás a las drogas o a qué sé yo. Saben que las cosas les hace daño, pero tienen una atadura tan fuerte. Pero yo quiero decirle a ustedes, como hijos de Dios y como personas que están escuchando esta palabra, cuando Pedro le dijo, Señor, entonces ¿quién puede entrar? Eso es como tan difícil. Y el Señor le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Es decir, yo pongo el ejemplo de casi siempre el de un bebé o un niño que está empezando a entender el dialecto, que está empezando a entender el lenguaje. Sí, que tú le dices a un niño de 2 años, un ejemplo, que te mueva este coso, ¿cómo se llama eso? Un bafle. Que se lo lleve hasta allá y el niño entendió el mensaje, escuche, y quiso hacerlo, pero sus fuerzas no se lo permitían porque no le dan sus fuerzas todavía. Pero el niño quiere obedecer a la voz del padre. Y entonces cuando el padre ve que el niño está intentando y que ya su fuerza está rojito ya, entonces el papá viene y le dice, venga mijo, yo le ayudo. ¿Sí o no? Pero el niño se siente feliz, aunque no fueran sus fuerzas, se siente feliz de que pudo llevar eso hasta allá. ¿Sí ven? Para los hombres es imposible la salvación. Las religiones y la religión tradicional enseña que por obras, ¿cierto? Y que por cumplir ciertos sacramentos. ¿Cuántos sacramentos son? Usted se lo sabe, yo no sé cuáles son. ¿Cuáles son? La hermana lo sabe. Sí. Cuando son 2 pasos, ¿sí o no? Arrepentimiento y conversión. Es decir, cambie de forma de pensar, cambie de pensamiento y conviértase al evangelio. Acepte al Señor Jesús como su Salvador y listo, ya usted se ha metido allá. Pero ¿cómo? Dice que usted escuchó la palabra, creyó por la palabra, dio un paso y se arrepintió y fue ahora nacido de nuevo. Eso realmente es lo que es. No son las obras para que nadie se gloríe. No es a través de nada, de cosas inventadas. Es como dice el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Todas aquellas cosas de las que acaba de decir la hermanita ya, son cosas que usted puede hacer según le expliquen, ¿cierto? Cómo se realiza cada sacramento, cada paso, no sé cómo le llaman. Entonces a usted le dan unas enseñanzas previas de cómo usted debe hacer ciertas cosas y en el momento de la ceremonia usted cumple con eso. Pero ¿eso le hizo una nueva criatura? ¿Eso lo hizo libre de las ataduras? ¿Lo hizo libre del pecado? No. Y si usted está en pecado, no, sencillo, no puede entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Así haya cumplido 7 o 14 o 21 los que haya cumplido. Si no se ha arrepentido, no puede entrar al reino de los cielos. Así haya comprado tantos millones de indulgencias o tantas cosas, no, eso no le sirve de nada. Para entrar al reino de los cielos significa ¿qué? O se necesita ¿qué? Arrepentirse y convertirse. Eso es lo que necesita. Y luego entonces que ya estén en ese reino, empieza a vivir, como le dije al principio, con la mentalidad de un hijo de rey. Y todas las cosas, escuche, por las que antes nos afanábamos, la comida, el vestido, el calzado, dice que todo eso vendrá ¿cómo? Como añadidura. Es que usted sabe la palabra, usted se la sabe, yo no tengo que predicarle estas cosas. ¿Qué pasa entonces? Mas buscad primeramente el reino de Dios y la añadidura es el problema. O lo que sigue, el complemento más bien, no la añadidura, el complemento. El reino de Dios y su justicia. Esa es la partecita que a mucha gente le cuesta. Entonces creen que buscar a Dios es cumplir con cierto horario de ir a determinado lugar, hacer cierto ritual evangélico, religioso y ya con eso cumplió. Mire, hay gente que cree que con ir un día a tal lugar ya con eso cumplió con su vida religiosa. En serio. Y creen que ya Dios está satisfecho con haber ido un cierto tiempecito a tal lugar y hacer ciertas cosas o qué sé yo. Es más, han visto en Colombia con Cúcuta, creo que hay un santuario donde hay un ídolo y allá la gente entra por una puerta, llega y soba y hace allí y sale por otra puerta acá ahí.
Mi suegro era uno de esos, cada rato lo veía y veía. Él entraba, llegaba y sobaba ahí, y se echaba y salía por otra puerta. Y ya creen que cumplieron con eso, ¿cierto? Ojo, no es para juzgar, ellos están en ignorancia, no han comprendido la verdad. Nosotros, o quizás algunos de ustedes, yo hoy le decía a alguien, yo nunca fui nada. Yo iba allá porque mi mamá a veces en los tiempos de Semana Santa nos obligaba a ir toda la chusma, pero no era que yo me naciera a ir, porque nunca tuve pues como una afinidad con todas las prácticas de esta religión. Por lo tanto, cuando se me predicó del reino de los cielos, yo sabía que esta era la verdad. Cuando se me predicó el evangelio, yo sabía que era la verdad, pero me costó dar un paso. No puedo decir que fue fácil. Y no le voy a decir, ay sí, el primer día que me predicaron, ese día de una me metí. No. Fui algunas veces, pero empezó a pasar lo que hice aquí. Primero empecé ¿qué? A escuchar, luego a creer, y llegó el momento en que tomé la decisión de caminar, de entregar mi vida a Dios, porque ya empecé a comprender de que necesitaba caminar con ese Dios que me ofrecía tantas cosas maravillosas que yo en mis fuerzas no podía alcanzar. El reino de los cielos es eso. Es un gobierno que tiene un rey que se llama Dios, que se representó en carne llamado Jesús para cumplir con su función de Salvador, pero que está anhelando que cada persona que dé ese paso de arrepentimiento y conversión sea un agente más para volverlo, ojo, y aquí es lo lindo, ahora sí, un embajador de ese reino. Usted se convierte en un embajador cuando ya usted entendió perfectamente la dinámica y usted ahora va a proclamar a los cuatro vientos de que usted está en la verdad, de que usted ha comprendido la verdad, y le va a enseñar a la gente cómo se vive en el reino de Dios, cómo se entra más bien en el reino de Dios, porque cada persona aprende a vivir en el reino de Dios por la palabra, porque es el manual que nos enseña a vivir dentro del reino de Dios. Entonces, cuando usted ya se convierte en un embajador, ahí sí que le saca más el jugo, hermano. Ahí sí que ya Dios está diciendo y proveyéndote, bueno, necesitas esto, vas a ir allá, vas a ir a cantar al Caquetá, vas a darle testimonio de como mariachi a tu gente por allá, vas a ir a testificar, o sea, ya te convertiste en un portavoz del reino de Dios. Y ahora sí, las manifestaciones del reino te van a acompañar, que son ¿qué? Las sanidades, que es la provisión, que es tanta gente restaurada, ver hogares restaurados, ver al drogadicto ya restaurado, ver tantas cosas, y ahí sí que te vas a maravillar más del reino de Dios. Y ahí sí, como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar de su amor? Ahí sí venga angustia, hambre, ¿quién se la sabe? Romanos 8, ¿sí? Tengo por seguro o por presente, ¿cómo es? Que ni hambre, ni qué. Por favor, alguien, uno que abra la Biblia por ahí, que esto es muy bonito, esa parte, esa conclusión que el apóstol Pablo hace allí, Romanos 8:35, me parece que. Alguien que me lo lea en voz alta, que estoy emocionado por escuchar eso. Ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Denle un aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuándo el apóstol Pablo pudo expresarse de esta manera? Cuando él ya entendió claro lo que fue el reino. Él por eso también dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No tengo vergüenza. Usted al entrar al principio entra un poco tímido porque usted todavía no conoce
Es lógico cuando usted llega a un lugar por primera vez, aunque usted quizás sea muy recochero, sea muy carismático, usted llega un poco tímido, ¿cierto? Pero cuando le dan confianza, usted como que empieza a soltarse y luego ya no lo para nadie. El reino de Dios, cuando usted ya lo entiende a la perfección, cuando usted ya comprende toda su dinámica, todo el poder que manifiesta, toda su gloria, usted dice, no hay otro camino mejor que este. No hay vida mejor que esta, por lo tanto, ni hambre, ni pestilencia, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios. O sea, usted está tan fortalecido porque ahí se cumplió lo que el Señor dijo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que aunque vinieron tempestades, no lo movió porque estaba ceñido sobre la roca. Ese es el reino de Dios. Un poquito. La verdad es que todas las predicaciones, si las enfocamos en el reino, su vida es diferente. Jesús, por lo tanto, en Hechos 1:6 es donde dice que Él durante tantos 40 días les enseñaba acerca del reino de los cielos. Para que Jesús se tomara 40 días es porque el reino de los cielos es lo que nosotros necesitamos entender. Así que usted nunca más diga que usted pertenece a una religión. Nunca más diga, usted es un hijo de Dios y pertenece al reino de los cielos. Pero ¿cómo se llama tu iglesia? Se llama la Iglesia de Jesucristo. Pero debe tener un nombre. Sí, Casa de Piedras Vivas, porque por cuestiones legales tenemos que tener un nombre para identificarnos. Sí, pero realmente eso es solamente un nombre que tiene que ver con la función y el propósito y la visión que tenemos, pero realmente somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos. Usted y yo somos príncipes de un reino. ¿Sabía eso? Que de aquí en adelante su mente no deje nunca eso a un lado, sino que siempre lo conserve allí. Soy un hijo de Dios, soy un príncipe, soy un participante del reino de los cielos. ¿Alguien aquí quiere dar un paso y decir, yo quiero vivir para ese reino? Todos, amén. Póngase sobre sus pies y vamos hoy a hacer una declaración poderosa en el nombre de Jesús. Padre Dios de los cielos, estamos aquí, Señor, en este lugar físico, pero en los términos espirituales estamos en tu reino y tú eres nuestro rey. Si alguno, Señor, hoy no ha entendido esa dinámica, o hasta hoy no lo había entendido, pero hoy lo entendió, Señor, yo te pido que lo tomes en tus brazos y lo recibas.